Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Aquí tenéis el resumen completo de la asignatura de Psicología del Desarrollo, una asignatura del primer semestre de primero de carrera. Primero veremos un resumen de los 10 primeros temas y luego pasaremos a los siguientes. Bueno, para organizar todo esto, que es bastante, lo hemos dividido en 5 grandes bloques. Primero vamos a empezar por lo básico, los fundamentos de la disciplina. Luego nos meteremos con los contextos que nos marcan. Ya se sabe, la familia, los amigos, la tecnología, todo eso. Después pasamos al desarrollo físico y sensorial y al cognitivo. Y para acabar, veremos algunas herramientas que son súper útiles para cualquier psicólogo. Venga, pues empezamos por el principio. Primera sección, los fundamentos de la disciplina. Aquí vamos a ver, las bases, las teorías más importantes y cómo se estudia todo esto de por qué y cómo cambiamos a lo largo de la vida. Vale, entonces, ¿de qué va exactamente la psicología del desarrollo? Pues a ver, es la ciencia que se dedica a estudiar cómo cambiamos y también qué cosas se mantienen estables a lo largo de toda nuestra vida. Y tiene como 3 objetivos clave. El primero es describir lo que pasa. Por ejemplo, decir, oye, es normal que un niño de 2 años tenga rabietas. El segundo es explicar por qué pasa. Siguiendo con el ejemplo, pues quizás es porque está empezando a buscar su independencia. Y el tercero, y muy importante, es intervenir. O sea, dar herramientas, por ejemplo, a los padres para saber cómo gestionar esas rabietas. Y claro, como en toda ciencia, aquí hay debates. ¿Y qué debates? Son las grandes preguntas que lo mueven todo. Por un lado, la de siempre, herencia o ambiente. ¿Nacemos así o nos hacemos? ¿Qué influye más? Luego está la cosa de si una persona es protagonista activa de su propio desarrollo, que construye su camino, o si es más bien como una esponja que absorbe pasivamente lo que le rodea. Y por último, otra pregunta clave. ¿El desarrollo es igual para todo el mundo, universal, o cada cultura tiene su propio camino? Hablemos de teorías. Una de las más importantes es la de Erik Erikson. Él pensaba que la vida es como una escalera con 8 peldaños, y en cada uno nos enfrentamos a un reto, a una crisis psicosocial. Por ejemplo, cuando somos bebés, el gran dilema es, ¿puedo confiar en el mundo? Y si todo va bien, desarrollamos confianza. Y si saltamos a la adolescencia, pues el gran lío es, ¿quién soy yo? El reto es forjar una identidad y no quedarse en un mar de dudas. Y claro, no podemos hablar de desarrollo sin mencionar al gigante, Jean Piaget. Para él, la clave de cómo aprendemos está en la adaptación, que funciona con 2 mecanismos. Uno es la asimilación. Imagina un bebé que sabe golpear cosas. Le das una cuchara, la golpea. Le das un sonajero, lo golpea. Está asimilando el nuevo objeto a lo que ya sabe hacer. Pero ¿qué pasa si le das un huevo? Lo golpea y cataplof, se rompe. Ahí entra el segundo mecanismo, la acomodación. El bebé tiene que cambiar su idea, su esquema y aprender que, no todo se puede golpear. Así es como vamos construyendo el conocimiento. Vale, pero ¿cómo se investiga todo esto? Pues los psicólogos tienen varias herramientas en su caja. Si quieren saber si A causa B, montan un experimento. Si lo que quieren es ver la película completa de la vida de una persona o de un grupo, hacen un estudio longitudinal, que es seguirlos durante años. Para algo súper específico y en profundidad, como un caso único, tiran del estudio de caso. Y si quieren poner la lupa y ver un cambio justo en el momento en que está pasando, usan los estudios microgenéticos. Cada uno sirve para una cosa. Bueno, dejamos los fundamentos y pasamos a la segunda parte. Ahora vamos a ver los escenarios donde ocurre todo el desarrollo. Hablaremos de la familia, de los amigos, de los compañeros y, como no, de la tecnología, que está en todas partes. Empezamos por el primer gran contexto. La familia. Aquí, algo fundamental son los estilos de crianza. Se pueden entender muy bien si pensamos en 2 dimensiones: cuánto afecto se da y cuánto control se ejerce. Si juntas mucho afecto con un control claro y razonado, tienes el estilo democrático, que suele ser el que mejor funciona. En el polo opuesto, poco afecto y 0 control, está el estilo negligente. Y luego, pues tenemos las otras 2 combinaciones: mucho control pero poco afecto, que es el autoritario, y mucho afecto pero nada de control, que es el permisivo. Y ahora algo que parece simple pero es súper importante, sobre todo en la infancia, el juego. ¿Qué es jugar en realidad? Pues es una actividad que se hace porque sí, porque apetece, no es para conseguir algo. Es una actividad donde las reglas de la realidad se doblan un poco, es flexible y lo más importante, se hace por el puro placer de hacerlo. El juego es su propia recompensa. Claro, no se juega igual con 1 año que con 8.
el juego va cambiando. Al principio es puro movimiento, juego motor, correr, saltar, moverse. Luego se empieza a jugar con objetos. Y aquí viene un salto de gigante para la mente, el juego simbólico. Es ese momento mágico en que una caja de cartón es un cohete o un plátano es un teléfono. Esto es la base para pensar en abstracto. Y ya más adelante llegan los juegos de reglas, como el parchís o el fútbol, que nos enseñan a esperar nuestro turno, a seguir normas, vamos, a vivir en sociedad. Y llegamos a un contexto que lo ha cambiado todo, la tecnología. Esto es como una moneda con dos caras, ¿verdad? Por un lado puede ser genial, puede ayudar a aprender, a desarrollar habilidades cognitivas, incluso a socializar. Pero por el otro lado están los riesgos. Hablamos de la exposición a cosas que no se deberían ver, o los problemas de salud por estar todo el día sentado, como la obesidad. Venga, seguimos adelante. Tercera sección. Ahora vamos a hablar del cuerpo. Nos vamos a centrar en cómo crecemos físicamente, cómo aprendemos a movernos y cómo van madurando nuestros sentidos desde que nacemos. Resulta que el desarrollo físico no ocurre de cualquier manera. Sigue un orden muy lógico, basado en dos principios. El primero suena un poco raro, céfalo-caudal, pero es muy simple. Significa de la cabeza a los pies. Por eso un bebé primero aprende a sujetar la cabeza, luego a sentarse y mucho después a caminar. El control va bajando. El segundo principio es el próximo distal, que quiere decir del centro hacia afuera. Por eso se controla antes el movimiento del brazo entero que la habilidad para coger una cosita pequeña con los dedos. Y esta secuencia de desarrollo motor es como un mapa del tesoro. Es bastante predecible y universal. Todo arranca con el control de la cabeza, allá por los 2 meses y medio. De ahí el control va bajando por el cuerpo hasta que consiguen sentarse solitos. Luego, sobre los 10 meses, muchos empiezan a gatear. ¡Jo! Y eso es descubrir un mundo nuevo. Y el gran final, el momento que todas las familias esperan con la cámara en mano, es cuando dan sus primeros pasos. Aquí va un dato curioso. De todos los sentidos, ¿cuál diríais que es el que tenemos menos desarrollado al nacer? Pues la vista. Un recién nacido ve fatal, súper borroso. Para que nos hagamos una idea, su agudeza visual es de unas 20/600. O sea que el mundo para él es un conjunto de manchas y luces. Pero lo alucinante es lo rápido que mejora esto. En solo un año, su vista ya es casi como la de un adulto. Es una pasada. Y con esto saltamos a la cuarta sección que es, bueno, a mí me parece fascinante, el desarrollo cognitivo. Vamos a meternos en cómo evoluciona nuestra forma de pensar y nuestra memoria. Y para eso volveremos a hablar de Piaget. Como ya vimos, Piaget era un hombre de etapas. Él propuso que nuestro pensamiento se desarrolla pasando por 4 grandes estadios, que son universales. Primero el sensorio-motor, de 0 a 2 años, donde el mundo se conoce a través de los sentidos y de hacer cosas. Después el preoperatorio, de 2 a 7, que es cuando empieza la magia del pensamiento simbólico. Luego vienen las operaciones concretas, de 7 a 11, donde ya se empieza a pensar con lógica sobre cosas tangibles. Y por último, las operaciones formales, a partir de los 11 años, que es cuando ya podemos pensar en abstracto, en hipótesis, en qué pasaría si. La teoría de Piaget, la verdad, fue un antes y un después. Revolucionó cómo entendemos la mente infantil. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta importante. ¿De verdad los niños son tan incapaces como Piaget decía en cada etapa? ¿O será que a lo mejor los estaba subestimando un poquito? Pues la investigación más moderna dice que probablemente sí, que los subestimó. Se le critica, por ejemplo, que las tareas que les ponía a los niños eran muy difíciles. A lo mejor no es que no supieran hacerlo, es que no entendían la pregunta. Otra crítica es que se centró mucho en el individuo y le dio poca bola al papel de la cultura y la sociedad. Y finalmente, hoy sabemos que el desarrollo no es como subir una escalera, peldaño a peldaño de forma uniforme. Es más bien un lío. Se puede ser muy bueno en una cosa y bastante regular en otra, aunque se tenga la misma edad. Y bueno, para ir terminando, llegamos a la quinta y última sección. Esta es más práctica, pero súper necesaria para cualquiera que estudie psicología. Vamos a hablar de cómo manejarse con los documentos científicos. Aquí es clave saber diferenciar entre 2 tipos de documentos. Por un lado están los primarios, que son la materia prima, por así decirlo. Son los artículos originales donde un investigador cuenta por primera vez lo que ha descubierto. Por otro lado están los secundarios, como los libros de texto o los manuales de la carrera, que lo que hacen es coger un montón de esos artículos primarios, los digieren y te los presentan de forma ordenada. Y claro, cuando se usa el trabajo de otros hay que decirlo. Para eso existen normas, como el famoso formato APA. Sirve para 2 cosas muy simples. Para reconocer el trabajo de quien lo hizo, que es de justicia, y para que cualquiera que lea el texto pueda encontrar esa obra original si quiere. Para citar un libro, por ejemplo, lo básico que hay que poner es quién lo escribió, cuándo, cómo se llama el libro y qué editorial lo publicó. Así de fácil. Y bueno, estos fueron los primeros 10 temas. A continuación, veremos los siguientes.
Vamos a ver esto en 5 grandes bloques, ¿vale? Empezaremos por la base de todo, los primeros vínculos y cómo sentimos. Después veremos cómo la mente se despierta y cómo el lenguaje, de repente, lo cambia todo. Luego nos meteremos a fondo con la moralidad y la identidad, esa brújula interna que vamos formando. Y para terminar, hablaremos del género y las relaciones. Y es que todo, absolutamente todo, arranca aquí, con los primeros vínculos. Estas primerísimas relaciones son los cimientos sobre los que vamos a construir nuestra manera de relacionarnos con el mundo y de manejar lo que sentimos, para toda la vida. La pieza central de todo esto es el apego. Y ojo, que no hablamos de un simple cariño, es un lazo increíblemente fuerte, un mecanismo que nos empuja a buscar la seguridad y el consuelo en las personas que nos cuidan. Es, por así decirlo, nuestra primera red de seguridad en el mundo. Claro que este vínculo tan importante no siempre es igual, ¿eh? Lo ideal es el apego seguro, que es como tener una base de operaciones sólida desde la que salir a descubrirlo todo con confianza. Pero luego están los apegos inseguros, el ambivalente, que es un mar de dudas, de te necesito pero te rechazo, el evitativo, donde se aprende a no mostrar esa necesidad de cercanía, y el desorganizado, que es el más caótico, fruto de cuidados muy confusos. Y mientras se van tejiendo estos lazos, a la vez, el mundo de las emociones empieza a florecer. Al principio es sencillo, alegría, enfado, miedo, emociones que todos reconocemos. Pero a medida que nos damos cuenta de que existimos, de que somos un yo, aparecen otras más complejas, como la culpa, la vergüenza o el orgullo. Y estas ya no son tan simples, ¿verdad? Requieren entender nuestro papel en la sociedad. Y claro, con todo este torbellino de emociones, necesitamos aprender a manejarlas. Eso es la regulación emocional. Un bebé necesita que lo calmen, pero poco a poco va aprendiendo a calmarse solo. Es esa habilidad crucial de no dejar que las emociones nos desborden, de saber gestionarlas. Vale, ya tenemos las bases emocionales. Pues ahora la mente pega un estirón, un salto de gigante, vaya. Dejamos de solo sentir el mundo para empezar a pensar en él y sobre todo para darnos cuenta de que no somos los únicos que pensamos. Y aquí, fijaos, llegamos a un punto que lo cambia todo, la teoría de la mente. Es ese clic mental en el que te das cuenta de que cada persona tiene su propio universo en la cabeza, que los demás tienen sus propias ideas, sus propios deseos y sus propias intenciones, y que no tienen por qué ser las mismas que las tuyas. Es una auténtica revolución. ¿Y cómo sabemos que esto pasa? Pues con una prueba muy famosa, la tarea de la falsa creencia. Cuando un crío, con unos 4 años más o menos, la supera, demuestra algo increíble, que entiende que otra persona puede creer algo que no es verdad. Y esto, que parece una tontería, es la base de la empatía, de la mentira piadosa, del humor, de casi todo lo que nos hace sociales. O sea, si la teoría de la mente es como mirar hacia afuera, hacia la cabeza de los demás, la metacognición es como encender una luz y mirar hacia adentro, hacia la nuestra. Es literalmente pensar sobre cómo pensamos, darnos cuenta de qué sabemos, cómo lo aprendemos y hasta dónde llegan nuestros conocimientos. Y esto de pensar sobre cómo pensamos no es algo abstracto, ¿eh? Sigue unos pasos muy lógicos. Primero, planificas. ¿Cómo voy a hacer esto? Luego supervisas mientras lo haces. ¿Voy bien por aquí? Y al final, evalúas. ¿Qué tal me ha salido? ¿Qué puedo mejorar? Este ciclo es ni más ni menos que el motor para aprender por uno mismo. Y ahora llegamos a la joya de la corona, a la herramienta que lo cambia absolutamente todo, el lenguaje. Vamos a seguir el increíble viaje desde los primeros sonidos de un bebé hasta ser capaces de construir frases e ideas complejas. Es que el camino del lenguaje es una pasada de verdad. Empieza con ruiditos, casi por reflejo, luego el gorjeo y después el balbuceo, que es como si estuvieran entrenando con los sonidos de su idioma. El gran momento llega con las solofrases, cuando una sola palabra, como agua, puede significar quiero agua, mira agua o ¿dónde está el agua? Y de repente, ¡boom!, pasa algo increíble, lo que se conoce como la explosión de vocabulario. Entre el año y medio y los 2 años, el cerebro parece que abre las compuertas y los peques empiezan a absorber palabras a una velocidad de vértigo. Pueden aprender varias palabras nuevas cada día. Vale, ya tenemos emociones, pensamientos y palabras. ¿Qué toca ahora? Pues construir el yo. Forjar esa brújula interna para saber qué está bien y qué está mal. Y empezar a responder a la pregunta del millón. ¿Quién soy yo? Piaget se dio cuenta de algo muy curioso. Al principio tenemos una moral heterónoma, o sea, las reglas vienen de fuera, de los adultos, y son sagradas. Si rompes 10 vasos sin querer es muchísimo peor que romper uno a propósito. Pero luego, al jugar y negociar con otros niños, pasamos a una moral autónoma. Ahí ya entendemos que las normas son acuerdos y que lo que cuenta de verdad es la intención.
Pues Kohlberg fue un paso más allá y nos habló de 3 grandes niveles. Empezamos en el preconvencional, que es el de hago esto para que no me castiguen o para que me den un premio. Luego pasamos al convencional. Lo correcto es lo que dice la sociedad, lo que hacen todos. Y por último, algunos llegan al nivel posconvencional, donde actúas según tus propios principios éticos, incluso si van en contra de la ley. Y mientras todo esto pasa, sobre todo en la adolescencia, se libra la gran batalla por la identidad. Marcia lo explicó de una forma muy clara, con 2 ejes. ¿Has buscado opciones? ¿Te has comprometido con algo? Y de ahí salen 4 estados. El de logro es para quien ha buscado y ha elegido. La revelación es para quien elige sin buscar, siguiendo el camino que le marcan. La moratoria es para quien está en plena búsqueda, probando de todo. Y la difusión es para quien ni busca ni elige. Está como a la deriva. Y llegamos ya a la última parada de nuestro viaje, un tema clave para entender quiénes somos socialmente, el género y cómo esto va dando forma a nuestras relaciones. A ver, aquí es súper importante que tengamos claras 3 cosas que a veces se confunden. Una es la identidad de género, que es cómo te sientes por dentro. Otra son los roles de género, que es lo que la sociedad espera que hagas. Y la tercera son los estereotipos, esas ideas súper simplificadas sobre cómo son los hombres o las mujeres. Y claro, esta idea del género no aparece de un día para otro, va cambiando con la edad. Fijaos en el recorrido. De muy pequeños ya se distingue entre hombres y mujeres. Entre los 3 y los 6 años las ideas son súper rígidas. Esto es de niños y esto de niñas. Y punto. En primaria la cosa se relaja un poco, pero en la adolescencia, con la presión de grupo, a veces se vuelve a intensificar todo. Pues hasta aquí el resumen de Psicología del Desarrollo. Espero que os haya quedado todo mucho más claro. Nos vemos en la siguiente asignatura. Esto fue la carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.